Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En 1838, apenas 2 años después de la independencia de Texas, México hace un intento todavía, o intentaría todavía recuperar Texas. Está preparando un ejército, pero ya no le alcanzó a enviar a Texas, porque muy pronto se enfrentó a un nuevo desafío que era una primera intervención francesa en 1838, más conocida como eh, la guerra de los pasteles, aunque formalmente es un bloqueo francés en 1838. Como sea, las bases de los antecedentes de esta intervención armada francesa tienen su origen en el reconocimiento francés de 1830. En cuanto Francia reconoce a México como un país independiente, le empieza a reclamar indemnizaciones, pago de indemnizaciones para ciudadanos franceses que vivían en México durante la guerra de independencia y después para también indemnizaciones por distintos conflictos armados que había tenido México, de todo tipo, sobre todo levantamientos armados. En todos estos conflictos armados, pues obviamente había saqueos de propiedades, entre ellas de propiedades francesas, y Francia reclamaba para sus ciudadanos pues un pago por compensación. El gobierno de México respondió políticamente que no iba a pagar nada, y ante la negativa del gobierno mexicano a pagar, el embajador francés se termina retirando de México, pero no sin antes avisar a todos los ciudadanos franceses que habitaban en México que hicieran inventarios de sus propiedades y de sus bienes en México. Eh, ya era a partir de la retirada del embajador francés en México, era obvio que los franceses iban a atacar México, iban a invadir. Únicamente buscaban un pretexto. La excusa pues es bastante tonta, un pastelero que o le destruyen o le destruyen sus bienes o su pastelería, o según alguna otra historia que Santana se metió y se metió, comió pasteles y no quiso pagar nada. La verdad es absurda la historia, cualquiera de las dos historias es absurda, pero que haya más de una historia de qué fue lo que pasó y también incluso dónde pasó, porque hay unas versiones que dicen ocurrió en Puebla, otras no, ocurrió en una pastelería de Tacubaya. El que haya tantas versiones para justificar la invasión francesa a México muestra claramente que era solamente un pretexto y que muy probablemente ni siquiera ocurrió, que nada más era el pretexto, la justificación para atacar México. En 1838, a fines de 1838, una escuadra francesa es enviada a bloquear el puerto de Veracruz, la principal aduana de México. Todavía hasta hace algunos años. Era por donde más tráfico de productos había de México hacia el exterior y del exterior hacia México. Bloquear el puerto de Veracruz trastocaba profundamente la actividad económica en México, particularmente la actividad comercial, y trastocaba también una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno, que era la aduana. Cada producto que pasaba, ya sea que entrara a México o que saliera de México, pues tenía que pagar impuestos. Entonces era un fuerte ingreso para el gobierno mexicano que le terminan quitando con el bloqueo francés. Pero los franceses no se limitan a bloquear el puerto al comercio, sino que además, en noviembre de 1838, capturan el castillo de San Juan de Ulúa. El castillo de San Juan de Ulúa está justo enfrente del puerto de Veracruz. Veracruz es vista como la puerta a México. Recuerden que justamente casi por ahí pasan los españoles para conquistar México. Y eventualmente, unos años más tarde, unos 10 años más tarde, casi 10 años después de esto, los norteamericanos van a pasar por ahí para invadir México. Veracruz en ese sentido lleva así al corazón de México, por eso es considerado como la puerta de México. Pero si Veracruz es la puerta de México, San Juan de Ulúa, el castillo de San Juan de Ulúa, es el cerrojo de esa puerta. Es lo que te permite abrirla. Los franceses capturan el castillo de San Juan de Ulúa justamente para desde ahí iniciar el ataque hacia Veracruz. Esto, insisto, en noviembre de 1838. Ante la situación, los mexicanos llaman de regreso a Santana. Recordemos que apenas 2 años antes, los mexicanos estaban terriblemente molestos con Santana por haber firmado el reconocimiento de la independencia de Texas. Desde luego estaban molestos por la derrota, pero lo que más les molestaba era que Santana
pues hubiera cedido a las amenazas. Obviamente lo tenían prisionero, era claro que le iban a matar si no firmaba, pero eso le reprochaban los mexicanos. Como sea, pues reconocían que no había ningún otro general capaz de organizar una defensa. No había, a lo mejor no porque fuera competente militarmente hablando, sino más bien porque era carismático. Era capaz de atraer a la gente, a los hombres, para que se le unieran a su causa y lucharan junto con él. Esa es la principal virtud de Santana. Y ningún otro general realmente tenía ese arrastre para generar pues tal convicción y voluntad entre varios grupos sociales, entre la población de varios estados. Eso no lo veíamos no se veía en ningún otro general, más que en Santana. Entonces, pues, llamen a Santana de nuevo para que dirija la defensa. Además de que finalmente, recordemos que Santana es veracruzano, conoce muy bien la región. En su momento ya vimos que supo manejar la invasión de Barradas, dejando que las enfermedades del Golfo los acaben. Y pues confían en que de nuevo Santana haga un milagro y derrote a los franceses. Santana regresa a México, organiza la defensa de Veracruz, y no solamente la organiza, la dirige, pues si no bien, cuando menos sí la dirige de manera heroica. Dirige en primera línea varios ataques contra las posiciones francesas, dirige la defensa mexicana cuando los franceses son los que atacan, siempre está en primera línea, siempre está arriesgando a sus hombres. Eso les da confianza, los motiva a luchar. Pues están viendo que su general está arriesgándose en primera línea. Pues obviamente los soldados también se arriesgan en primera línea. A tal grado que se arriesga Santana que de hecho de un cañonazo le vuelan una pierna. Pierna que después, a la que después le hacen un funeral. Un funeral de estado en Veracruz. Le hacen su féretro a la pierna y le rinden honores como de jefe de estado a la pierna. Una cosa rarísima. Pero bueno, como si la pierna fuera héroe de guerra. Pero bueno, eso ocurrió un poquito después. Como sea, la participación de Santana, aunque pierde la pierna en unos combates, le recupera la voluntad de los mexicanos. Otra vez lo vuelven a ver como un héroe. Recupera el afecto y admiración de todo el pueblo de México, puesto que estuvo dispuesto a arriesgarse en primera línea y tan dispuesto a arriesgarse que pierde una pierna en la batalla. Sin embargo, aunque eso políticamente es excelente para Santana, le va a permitir regresar a la política. Finalmente tampoco logran sacar a los franceses de San Juan de Ulúa. Al final, lo que decide la situación es la intervención británica. Recuerden que Gran Bretaña, cuando da el reconocimiento a México, se lo da a cambio de firmar un tratado comercial. Y que también recuerden que desde la misma independencia a los británicos les interesaba que México se independizara para poder comerciar con él. Nada más. El bloqueo francés sobre Veracruz trastoca por completo la actividad económica, la actividad comercial británica en México. Ciertamente los mexicanos abren otros puertos al comercio, pero por muchos que sean, finalmente no tienen la infraestructura para recibir tantos barcos como Veracruz. De modo que afecta terriblemente al comercio británico, afecta sus ganancias, así que los británicos, en ese entonces, la principal potencia naval del momento, con más barcos de guerra que Francia y que Estados Unidos juntos, que eran las otras dos grandes potencias navales, no podían competir en ese momento con Gran Bretaña en el mar. Estados Unidos eventualmente sí, pero para este momento, 1838, no. Ni siquiera sumando las flotas francesa y norteamericana, pueden igualar en número a la flota británica. Entonces, Gran Bretaña, aprovechando que tiene tal dominio del mar, desde el punto de vista militar, envía una flota para obligar a los franceses a retirar el bloqueo sobre Veracruz. Pero no solamente obliga a los franceses a retirar el bloqueo, sino que también obliga a México a sentarse a negociar con Francia. Es decir, no llegan los británicos a ayudar nada más a México así de gratis, sino que también obligan a México a que se sienta a negociar con Francia y que lleguen a un acuerdo para el tema del pago de indemnizaciones. Esas negociaciones inician a principios de 1839.
Tuvo que llegar papi Gran Bretaña para poner orden entre México y Francia. Al final, después de varias semanas de negociaciones, casi 3 meses de negociaciones, se firma la paz en marzo de 1839. En ella se establecen como elementos principales los dos siguientes aspectos. Primero, Francia se comprometía a devolver el castillo de San Juan de Ulúa. Las tropas francesas tenían que evacuar y regresar en sus barcos y largarse de México, largarse del Golfo de México. Se acabó esta primera intervención francesa en México. Pero a cambio, México debía pagar 600,000 pesos, sí o sí, como indemnizaciones para Francia. La cuestión era que, si recordarán, pues México, si cobraba 13 millones de pesos al año de impuestos, era mucho. La verdad, luego ni alcanzaba para tanto. 13 millones de pesos que cobrara de impuestos, quizá 15, quizá 20 al año. Y de esos tener que pagar 600,000. Más, es una cifra enorme. Y pues realmente el gobierno de México no tenía ese dinero para pagar las indemnizaciones. La solución del gobierno de México fue pedir otro préstamo a bancos británicos para pagar las indemnizaciones a Francia, lo que va a aumentar más la deuda externa de México. Pero bueno, como sea, ya pudo ser ciertamente peor para México. Pudo ser una primera invasión francesa realmente en toda línea en México. No era fácil tampoco para los franceses, no era fácil que estaban en una situación muy de tablas, es decir, ni los mexicanos lograban expulsar a los franceses de San Juan de Ulúa, pero tampoco los franceses lograban adueñarse del puerto de Veracruz. Entonces refleja que México débil tampoco estaba, vulnerable no era así en absoluto, pero tampoco estaban tan fuerte como para rechazar una invasión a una potencia europea, en este caso Francia. Así que pues como sea, salió de este problema, aunque igual tuvo que pagar. Con la ventaja para Santa Anna de que recupera prestigio político y prestigio social frente al pueblo de México y va a regresar a la presidencia más adelante. Pero los problemas para México no acaban porque esta primera intervención francesa es de algún modo la antesala de una nueva intervención, la intervención norteamericana. Los problemas con Estados Unidos todavía no habían terminado, apenas estaban por empezar, y de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.